Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a otro día radiante, increíblemente lindo, cielo diáfano, un sol que está por sorprendernos, increíblemente lindo el panorama que se presenta en este jueves 7 de mayo, como siempre, bienvenidos a todos, y Cristina además nuestra cortina, la que nos acompaña en la apertura de todo el programa. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo allí. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Ya saben que todos los programas recibimos aquí a gente muy valiosa. Saben seguramente como nosotros que sus experiencias son intransferibles, pero creemos que conocerlos, comprenderlos, nos ayuda a nosotros a valorar mucho más su vida, el aporte que le han hecho a nuestra provincia. La persona que nos va a acompañar en un ratito nada más tiene un tremendo compromiso social. El nombre de Eugenio Casalava, histórico dirigente del Movimiento Agrario de Misiones, está directamente asociado al de los pequeños y medianos productores, al de la economía familiar agrícola, en tiempos de protesta, en tiempos duros, en tiempos de dictadura y también en tiempos de democracia. Activo luchador en los 70, tuvo en los 90 otro gran desafío: animar a los que descreían de la chacra que las ferias francas podían ser la salida. Férreo defensor de la educación agraria y un convencido de que la soberanía alimentaria en Misiones es posible. Siempre evoca las palabras de su recordado compañero Michel Guilbert: la lucha se gana asegurando la comida. Gracias, Eugenio, por haber venido. Bienvenido a nuestro programa. Un placer tenerte. Gracias a usted. Bueno, queremos conocer más de tu vida, más de tus comienzos. Sabemos que, bueno, los primeros años y el día de ayer, los tuyos, sí, transcurrieron y transcurren en la chacra. Contanos un poco de en qué lugar vivís, cómo llegó tu familia ahí. Bueno, yo vivo en la chacra que vino mi viejo en el año 29 y ahí estoy. Completé la docena de 13 hermanos y bueno, y un día mi padre me dice, bueno, cuando yo quise estudiar, me dice, vas a llegar a maestro y vas a trabajar en esta escuela, en la escuela nuestra. No llegué. Me quedé en la chacra y sigo ahí desde que nací. Antes, como sabéis, como saben todos nacimos en la chacra. Todos nacimos de parto con la partera de la zona, la que nos cuidó, la que... En los helechos. En los helechos, en Tamanduá, que es mi paraje. Y bueno, estoy ahí manteniendo una promesa que le hice a mi padre en el año 81. ¿Tus padres son argentinos? Argentinos, pero de familias ucranianas, los dos, Sokalsky y Casalava. Vinieron del mismo pueblo de Ucrania, cerca de Kiev, y se instalaron en Concepción de la Sierra, y ahí vinieron ya con un hijo, desde Concepción al monte. Entonces, mi padre en el año 81, cuando estaba postrado en lecho de muerte, me hace prometer, mi hijo Cristian gateaba, y me pide que nunca venda la chacra, que nunca deje la escuela, y que nunca voltee el monte, para que los nietos de él vean que había monte. Esa enseñanza me hizo a nunca abandonar la escuela, a cuidar en lo que puedo la chacra, y bueno, después viene la otra parte nueva, que es la escuela EFA, para que los chicos puedan estudiar, pero estoy manteniendo ahí, y cuando también rememorando lo de la década del 70, cuando empezamos en el MAM, mi viejo nunca me dijo no. Bueno, ya vamos a llegar a eso, porque, a ver, ¿vos pudiste terminar la escuela? Sí, la primaria sí, la secundaria no. La secundaria hice 2 años y había discriminación. ¿Qué haces? Vos sos de la chacra, tenés que volver a la chacra. Es una porque te ibas de los helechos a... De los helechos a Verá caminando muchas veces los lunes para volver el viernes. ¿Pero caminando? Son... 20 kilómetros. 20 kilómetros. Pero era normal para la época, era normal salir a cualquier lado caminando. No había autos casi, es decir que
todo era un tema así normal. ¿Y sentiste discriminación? Sí, sos de la chacra y... Sí, un poco de la discriminación existía en la zona de la ciudad, del pueblo, de Oberá todavía, era el año 58. Y ese era como, ¿qué haces vos acá? Aparte era enano como siempre, era polaco, decían, cualquier rubio era polaco. Entonces me sentía mal, me sentía mal. Después se casa mi hermano, 10 años mayor que yo, y papá dice, tenés que volver, porque teníamos un pequeño barbacoa. Me dice, tenés que volver para ayudarme. Y yo, gracias a Dios, dije yo, no, pues ya no resistía más intentar estudiar. Bueno, de ahí no resistías por esta circunstancia de la discriminación. Sí. ¿No? Que esos mismos que me discriminaban, los encuentro en la calle, los encuentro en la feria, los encuentro y somos amigos, es decir, te acordás de aquella época. Bueno, pero son cosas de la vida. Yo creo que, qué sé yo, a mí me pasaron cosas... o sea que con 14, 15 años ya estabas en la chacra de... Estaba en la chacra con papá. Y me acuerdo que mi hermano era el que manejaba el tractor y de golpe papá me dice, bueno, arranca el tractor, tráelo para empezar el sapeco de la hierba, pero no sé manejar y bueno, aprendé. Y así era. Y vos obedecías, no te podías rebelar porque era una cuestión de educación. Entonces, bueno, la vida, como quien dice, me enseñó a proteger eso, a quedarme ahí, a cuidar lo que es ese espacio. Y bueno. ¿Y cuántos años tenías cuando te vinculaste al MAM? Y yo tenía 25. Yo soy del 46 y era el 71, 70, 71. ¿Y cómo se dio esa vinculación con el movimiento agrario? Mira, se dio de casualidad, se puede decir, porque era pleno gobierno de la NUCE. Había un auge de las cooperativas, se empezaba a hacer algunos reclamos, principalmente el precio del té, de la yerba, el tun que existía en la época. Y bueno, nos empezamos a juntar, pero ya en Santa Fe, en Corrientes, en Chaco estaban las ligas agrarias, en Misiones estaba el movimiento rural cristiano, que tenía formación para la idea de armar un gremio. Entonces había un espacio en el ET13, que era la radio de la época, donde se escuchaba todo el tema de organizativo, hasta que nos convocan a una reunión a los productores en Guaraní, y nos vamos con Pedro Pechac con un tractor hacia Guaraní un sábado. ¿De dónde lo conocías a Pedro? Era vecino. Era vecino, la familia Pechac vive 3 kilómetros antes de mi casa, como saliendo al asfalto, y eternamente vivieron ahí. A Pedro lo conocí desde joven, me llevaba unos años, pero fuimos amigos de un montón de cosas, de salir a los bailes. A Pedro le gustaba cantar, era un tipo que cantaba, y era un tipo muy alegre. Y bueno, cuando nos vamos a esa reunión, vimos 60 productores en el club de Guaraní, y bueno, ahí lo conozco a Michel, lo conozco a Juan Carlos Urbani, y a otra gente más que venía, eran, como se dice, formadores, lo que ahora también escuchamos, desde lo que nos dice el Papa, salgan a hacer lío. Y el lío era no evangelizar, sino ir armando. Ellos venían de la Juventud Agraria Campesina de Francia, y al menos Michel, y era como diciendo, hay que armar esto, hay que defender a los productores. Hay que protestar, defenderlo. Sí, defenderlo en la forma de decir, organizarlos para que salga a defender lo suyo. ¿Y en tu casa no te hicieron problema con esto de...? Papá venía de lo que se conoce la masacre del 36, papá estuvo en esa avenida hacia Oberá, entonces por eso nunca me dijo nada, pero nosotros nos enteramos después, cuando se empieza a hablar del MAM, armar el MAM, lo que pasó en el 36. Y a nosotros los colonos de la época, de la edad que uno tiene ahora, nos decía, guarda que les puede pasar lo que a nosotros nos pasó. Del 36 al 71, que empezó el MAM, nunca se dijo nada de lo que había pasado. Se guardó porque la gente como se autoincriminó de lo que había pasado. Como se diciendo, sintió culpable. Somos culpables, porque también de la zona, de nuestra zona, de Campo Grande, Ameguino, Samambaya, toda esa zona, que es los helechos, que es Guaraní, venían marchando hacia Oberá. Oberá nace en el 28, en el 36 es la marcha hacia Oberá. 8 años tenía el pueblo. Entonces, cuando llegan a la orilla del pueblo, papá contaba que le esperaban como 30, 40 en el galpón de acopio de tabaco,
que era la protesta por el tabaco. Entonces dice que la gente decía, uy, mirá qué bueno, nos están esperando. Cuando llegan empieza la balacera, como se dice ahora, y ahí mueren 20 personas. Y después, entonces, en el MAM nadie quería hablar de esto, digamos. Sí, después cuando nosotros empezamos, es decir, nuestra gente empezó a decir, bueno, a mí me pasó tal cosa, ¿cómo que tu viejo no te contó? Y papá empezó a contar. Y no contaba porque se sentían culpables. Es decir, lo que había pasado del 36 al 70 son 35 años y la gente se guardó ese silencio que no se conversaba. Porque ¿La primera gran protesta del MAM fue? Sí, la primera fue, el MAM nace en el 28 de agosto del 71 y la primera protesta 10 días después del 8 de septiembre frente a la CALO, Cooperativa Agrícola, con 3.000 productores. Por un reclamo puntual que era el precio adeudado de la CRIM del año 75. Entonces, cuando uno ve la respuesta de la gente, era el único medio comunicativo, era el ET13, después estaban nosotros salíamos a invitar a la gente con alto parlante y ahí nos juntamos esa cantidad. Y de ahí, durante mucho tiempo, había algunas protestas grandes, pequeñas, pero el año siguiente, el 72, fue el primer intento de marcha hacia Oberá. Hacia Posadas. De Oberá nos organizamos hacia Posadas. Yo creo que con nosotros el ejército y la policía nos estrenó los perros y nos estrenó los gases lacrimógenos en Candelaria, el 20 de octubre. Y ahí retrocedimos, volvimos para volver con una marcha a Posadas un año después, el 20 de octubre del 73. Entonces hubo muchas cuestiones, muchas digamos, trancadas de ruta, muchas cosas que pasaron en esa época, que participamos nosotros, que organizamos nosotros. Y estamos hablando del comienzo, todavía faltan todos los años duros de la dictadura, con un alto costo también para muchos de ustedes, ¿no? Torturados, desaparecidos. Sí, nosotros tenemos estamos queriendo ver algún día dónde están los hermanos Hitler, Juan Figueredo, docente, que son los desaparecidos nuestros, y por ahí alguno más, que no sabemos dónde lo mataron, dónde los enterraron, si es que los enterraron. Pero también nosotros tuvimos en esa época alrededor de 1.000 detenidos, con las ligas agrarias, que también era parte del MAM, y teníamos menos 1.000 personas presas, quiero decir, detenidas. Algunos con poco tiempo, algunos con muchos años. Y perdón, Eugenio, ya vamos a hablar de esto, porque vamos a una pequeña pausita, así podemos hablar después sin interrupciones, justamente, de ese alto costo social que tuvo el movimiento agrario de Misiones. Ya volvemos.